Hola, soy Rachel Hola, soy Has. y este es el quinto episodio de HS Huellas de Santidad y le estaremos hablando sobre la esperanza. La esperanza en Dios es el ancla del alma, firme y segura, que nos mantiene estables incluso en la tormenta más feroz. Para mí eso es la esperanza, esperar en Dios incluso cuando nada parece tener sentido, cuando todo es caos y cuando no sepas a dónde ir. Esperar, como decíamos en los episodios anteriores, en el tiempo, en su voluntad. Y quiero leerles un texto de una amiga hermana, Vale, que dice que es un don proveniente de Dios, es la esperanza. ¿Por qué un don? Porque Él nos hace entender que somos humanos, sobrenaturalmente humanos. El padre José Kentenich decía, somos humanos, luego cristianos y finalmente humanos enteros. Porque entendemos que la esperanza en pequeñas cosas como la sensibilidad y la ternura, desde lo espiritual, físico y hasta lo carnal. La esperanza es el cielo, la esperanza es paz y tranquilidad. Porque no conducir a todos a esa meta, solemos descuidar ese don cuando humanamente tenemos miedo, queriendo tapar con cosas mundanas y los no puedo. Cuando viendo interiormente sos portador de ese faro que otra persona vio en el rostro de Jesús en mí, en una simple humanita, llena de incertidumbre, pero con el corazón abierto a Dios. Fue ahí cuando entendí que la esperanza es un don sobrenatural de Dios que nunca se va. Y cuando no veo, sé que conlleva sacrificar mi propio querer para realizar plenamente el querer de Dios, no solo para mí, sino para el servicio a los demás. La esperanza, buscando un poco también su definición, tanto de la RAE como la parte teologal, me di cuenta que tienen muchos puntos donde comparten algo, pero por sobre todo tienen una gran complementación. Porque la esperanza, según la RAE, es una actitud o un estado de ánimo, realista pero optimista. La creencia de que un cambio positivo es posible y la voluntad de establecer y trabajar para conseguir objetivos. Y la esperanza, según la Iglesia, es una virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. ¿Qué nos impide ver la esperanza en el mundo de hoy? Bueno, viendo un poco esas dos vertientes, me doy cuenta de que la esperanza es un trabajo recíproco y a dos, donde Dios pone su mano, pero yo también pongo mi esfuerzo y busco verdaderamente en esa esperanza reposar, pero por sobre todo llegar al cielo, que es que es el fin de la esperanza, llegar al Padre. Como siempre decimos, el último fin siempre es el Padre. La vez pasada viendo una entrevista en un podcast, estaba Emilio Duro, que es un famoso empresario, pero en los últimos años se dedicó más a trabajar con las empresas primarias de España y en llevarlas al siguiente nivel. Y en una parte que me impresionó mucho decía, no maten la esperanza, no lo hagan. Porque contaba desde la experiencia de literalmente experimentos de laboratorio, que si nosotros le agarramos a una ratita y le ponemos en el agua y le sacamos y le ponemos y le sacamos y le ponemos, puede llegar a nadar 60 horas porque reposa en la esperanza de que alguien lo va a volver a salvar. En cambio, si yo le dejo a la ratita en el agua y no le salgo ni una vez, dura 13 minutos. La gran diferencia que hay entre 60 horas y 13 minutos es inmensa. Y lo mismo comparaba el famoso Camino de Santiago de Compostela, en donde cuando llegas al final, la esperanza fue lo que te llevó hasta ahí, pero cuando empezás no le vas a poder explicar a la persona que comenzó cómo llegaste hasta ese punto, porque es un camino muy trabajado, tanto espiritual como físicamente, en donde la persona que empieza ese camino y la persona que termina, por más que seamos la misma, en realidad en el interior son personas absolutamente diferentes. Por ello no hay anhelo que la esperanza no alcance. La esperanza del cielo es lo que nos mantiene vivos y santos, porque la fe es esperanza.
esperanza en un Dios de amor, esperanza en un Dios puro, pleno y alegre, rico en justicia y misericordia, por sobre todo misericordia, esperanza en que siempre Él me espera, esperanza en que siempre me busca, esperanza en que a pesar de todo me ama, me perdona, me escoge y usa para la redención del mundo. A mí me toca mucho realmente esto porque cuando vivís en carne propia, en donde lo único que queda es esperar en Él, y una frase que me toca muchísimo y que nunca me olvido es esta frase que una persona que también aprecio mucho, Ramón, me dijo: un corazón herido y traspasado por la resurrección es la madera de los santos. Para mí es algo súper profundo porque uno lo tiene que vivir para entender. La esperanza es ese anhelo del corazón inscrito por Dios. Así como Jesús, todos esperaban que Él resucite y su resurrección es nuestra fuente de esperanza. A través de esa resurrección, Dios puede transformar un corazón herido en un instrumento de la santidad y esperanza. Así como la cruz se convirtió en algo inmensamente grande, que la esperanza nos permita ver más allá, que la santidad no es la ausencia de heridas, sino la presencia de esperanza. En la iglesia la esperanza es una de las 3 virtudes teologales que nos permiten creer en Dios y confiar en su promesa, en su providencia. Así como Abraham creía en la promesa de Dios aunque no veía cumplida, Moisés confió en Dios en el desierto y María aceptando la voluntad de Dios aunque no entendía. La esperanza es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Y como estaba leyendo el texto de Vale y también esta frase que me dijo Ramón, la esperanza también es ver en la otra persona el rostro de Jesús, ver en situaciones y vivencias que nos hace tener esa fortaleza y ese esperar en Dios. Yo creo que la vida cristiana te enseña en un punto que si vos no aprendés a ver la esperanza en el prójimo o en el día a día, o como siempre digo, poniéndonos los lentes de la divinidad en la vida diaria, la esperanza va a desfallecer en el primer intento. En la primera caída uno ya no va a mirar arriba porque esa parte humana va a decir no, ya nadie me va a pasar la mano, siendo que Dios siempre está ahí. Por eso Dios, sostén de la esperanza, ruega por nosotros para que jamás desfallezca nuestra esperanza de ser santos. Una de mis personas favoritas en el mundo se llama Esperanza. En realidad, hermana María Esperanza. Y recuerdo muy bien cuando la conocí, fue el mismo día en que Rachel le conoció coincidentemente. Nos fuimos a una misa en época de pandemia y había una pixeada y yo no me quería quedar. Y sí, yo no me quería quedar porque bueno, era pandemia, no sé, tipo no, estaba ya acostumbrada a quedarme en la casa. Y estaba mi amiga Anto y me dice, Anto era parte del consejo, me dice, aquí está la hermana, ella es la nueva asesora. Y yo, bueno, siempre la hermana Georgina, toda mi existencia le conocí, y un poco la hermana Juana María, pero tipo la hermana Georgina estaba años, entonces con ella ya era ya algo de años de convivencia. Y verla así a alguien nuevo era medio que, no sé, tipo, estábamos en pandemia, yo no sabía ni quién era la gente porque tenían tapabocas. Y me fui y cuando le conocí me saludó con una alegría que, Dios mío, mucha alegría y juventud para una hermana, dije yo. Y fuimos a una misa y después al terminar apareció ella con esa sonrisa y veías realmente la esperanza dentro de esa sonrisa. Y no una esperanza más del mundo, sino una esperanza implementada por María, nacida de una lección de amor con ella y una alianza perenne. Luego, al conocerle más, porque en el 2022 tuve la gracia, la bendición y uno de los mejores regalos de Dios, que fue verdaderamente convivir plenamente con ella día a día, tanto desde la distancia como estando cerca. Conociéndole, supe su nombre real. Y me impactó muchísimo porque el nombre civil de las hermanas, ellas pueden llegar a colocar dentro de su nombre de hermana o pueden cambiar. Y el de ella era así un cambio total y radical por ahí. Y era totalmente otro al de María Esperanza. Y al hablar con ella me di cuenta
del nivel de conciencia propia que tenía del por qué vino al mundo, ser esperanza del cielo en la tierra. Su vida, su testimonio y ser expansión de esa esperanza, y ahí también me di cuenta de cuál importante es regalar este don del Espíritu Santo a un mundo donde buscan matarla. El mundo y él ya no se puede salvar. Estamos perdidos. ¿Para qué luchar si todo se acaba? ¿Por qué vivir si voy a morir? La sociedad, el mundo, las redes, todo nos quiere vender y meter la desesperanza, especialmente a nosotros los católicos, con el suicidio, con la fe atacada siempre, con el tema de las drogas, con todo lo que es mundano, porque ¿qué pasa? Todo lo que es del mundo tiene fecha de caducidad, pero lo que viene de Dios siempre es eterno. Híjole, me quedé así en shock por lo que dijiste sobre la hermana María Esperanza, porque yo no era tan recurrente al movimiento en ese tiempo. Y sí, hablar con ella realmente fue así, hijo de mil, no sé, realmente le veías el rostro de Jesús en ella. Y para mí, María y San José son modelo de esperanza. Desde el sí de María tan valiente en el cenáculo, en la espera y hasta la resurrección de Jesús. Y San José también que aparte de tener esa esperanza, esa valentía y esa confianza en Dios. Porque es muy difícil, sí, tener la confianza y la espera también porque muchas veces esperamos que las cosas sucedan como nosotros queremos, pero cuando dejamos de esperar en las cosas que nosotros queremos egoístamente, vemos que esa esperanza y ese esperar en Dios es mucho mejor y mucho más grande. Es como realmente estar en alcanzar ese cielo eterno. Y agregando un poco a lo de la hermana María Esperanza cuando hablaba con ella, siempre, o sea, era un año muy complejo el que nosotros teníamos que remontar porque era un año post pandemia, un año donde había gente nueva, había gente que era vieja, algunos se conocían, otros no. Yo creo que vivir la espiritualidad desde la computadora es algo muy difícil y fue una de las mayores luchas dentro de la iglesia en aquel tiempo. Y ella siempre nos traía esperanza. Me acuerdo que no teníamos encargadas para los grupos y ella traía la esperanza y conseguimos encargadas para todos los grupos. No teníamos la manera de empezar algunas cosas y ella venía y con esa verdadera esperanza que traía consigo alcanzábamos todo lo que pudimos. Y a mí me impresiona cómo una persona que vive la esperanza en Dios puede llegar a cambiar todo un panorama de, capaz que muchas veces de perdición o de algo muy nublado o algo muy imposible, pero por sobre todo de cómo la esperanza, la fe, la caridad, pero por sobre todo el amor son valores, son principios y son cosas de Dios que están tan entrelazados que no podés ver el amor sin la esperanza, no podés ver la fe sin la esperanza, no podés ver la caridad sin la esperanza y viceversa entre todos. Son cosas tan únicas y tan llevaderas entre sí que en el amor del día a día, y uno ama porque tiene esperanza que también en que el otro le ame y en que ese amor crezca. Uno da caridad porque también de por sí eso es esperanza en Dios. Y uno tiene esperanza porque verdaderamente espera que algo mejor venga después de la vida. No sé, personalmente no me imagino no tener esperanza en la vida después de la muerte y perder a las personas, porque parte de la vida es perder a las personas que amamos. Imagínate, bueno, perderle a alguien que amas y que no exista la vida después de la muerte. Tipo, ¿dónde está tu esperanza? Tipo, ahí se termina verdaderamente todo. Y también es algo que creo que las personas que verdaderamente también llevan su fe o su manera de no creer en Dios de otra manera, llevan también eso como una cruz muy difícil. Porque me acuerdo de ver una entrevista y este hombre, o sea, un periodista ateo decía que sus padres eran del movimiento familiar cristiano y que en su casa siempre se enseñó sobre Dios y sus padres eran ejemplo de eso, pero que él verdaderamente no veía a Dios en su vida y que hasta hoy día lo lleva y que también es una cruz que lleva consigo. No lo expresó de la manera de cruz, pero sí de una manera difícil, porque eso dijo, yo me muero y ahí termina todo.
Alguien se muere y ahí termina todo para mí, para lo que yo veo y para lo que yo creo. Y qué importante y qué lindo también es ese regalo de Dios para con nosotros, de ver la esperanza en todo, de ver la esperanza también dentro de las bienaventuranzas, que es para mí desde chiquitita me toca, porque me acuerdo que cuando estaba en el catecismo teníamos que, creo que desde reconciliación, aprender de memoria las bienaventuranzas. Y qué lindo ver que no importa esa necesidad humana que nosotros padezcamos acá, Dios, todo lo que nosotros suframos nos va a recompensar en el cielo. Y qué linda también esa esperanza de saber que todo dolor, toda cruz y toda caída, toda sombra tiene un propósito y también una esperanza en que algo mejor viene. Y así como estaba diciendo Has, la fe también es el creer y la esperanza es lo que nos mueve, lo que nos hace permanecer firmes y confiar en la voluntad de Dios plenamente. Entonces, Hay una parte del catecismo de la Iglesia Católica que es con lo que quiero cerrar, que dice: el primero de los preceptos abarca la fe, la esperanza y la caridad. En efecto, quien dice Dios dice ser un constante, inmutable, siempre el mismo, fiel, perfectamente justo. De ahí se sigue que nosotros debemos necesariamente aceptar sus palabras y tener en Él una fe y una confianza completas. Él es todopoderoso, clemente, infinitamente inclinado a hacer el bien. ¿Quién podría no poner en Él todas sus esperanzas? ¿Y quién podría no amarlo contemplando todos los tesoros de bondad y de ternura que ha derramado en nosotros? De ahí esa fórmula que Dios emplea en la Sagrada Escritura, tanto al comienzo como al final de sus preceptos: yo soy el Señor. Por eso, si ahora estás pasando por alguna carga pesada, esperanza en Dios. Esa es la única receta que te doy, porque hasta en los días más oscuros, y les prometo que también pasé por eso, tipo, lo único que a mí me salvaba era esa esperanza en que, bueno, un día Dios va a solucionar esto porque Él es mi padre, Él me ama y el padre nunca quiere el mal para sus hijos. Entonces, reposa en Dios, reposa todas tus preocupaciones y por sobre todo reposa también en la esperanza de la oración. Reza, 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 que no hay cosa que Dios no escuche, que no llegue al cielo y que también Él no cumple de acuerdo a sus tiempos. y como dice en Romanos 5:5, la esperanza no defrauda. Entonces, si llegaste hasta acá, muchísimas gracias. Rezamos por ustedes y su camino de santidad. Recen por nosotras y nuestro camino de santidad.